El caballero inexistente, por Italo Calvino. 2. La noche, para los ejércitos en campaña, está regulada como el cielo estrellado. Los turnos de guardia, el oficial que los manda, las patrullas. Todo lo demás, la perpetua confusión del ejército en guerra, el hormigueo diurno del que lo imprevisto puede surgir como el encabritarse de un caballo, ahora calla, pues el sueño ha vencido a todos los guerreros y cuadrúpedos de la cristianidad. Estos en fila y de pie, a ratos restregando un casco en el suelo o soltando un breve relincho o rebuzno. Aquellos liberados finalmente de yelmos y corazas, y satisfechos de sentirse de nuevo personas humanas distintas e inconfundibles, todos ya están roncando. Al otro lado, en el campamento de los infieles, todo es igual. El mismo ir y venir de los centinelas, el jefe de la guardia que ve deslizarse el último grano de arena por el reloj y va a despertar a los hombres del relevo, el oficial que aprovecha la noche de vigilia para escribir a la esposa. Y las patrullas, cristiana e infiel, se adentran ambas media milla, llegan casi hasta el bosque, pero luego dan la vuelta, una por aquí y otra por allí, sin encontrarse nunca. Regresan al campamento para referir que todo está en calma y se van a la cama. Las estrellas y la luna corren silenciosas sobre los dos campos adversos. En ningún sitio se duerme tan bien como en el ejército. Solo a Agilulfo estaba negado este alivio. En la armadura blanca, completamente emperejilada, bajo su tienda, una de las más ordenadas y confortables del campamento cristiano, intentaba mantenerse boca arriba y continuaba pensando. No los pensamientos ociosos e imprecisos de quien está a punto de entregarse al sueño, sino siempre razonamientos determinados y exactos. Al poco rato se alzaba sobre un codo, sentía la necesidad de dedicarse a cualquier ocupación manual, como lustrar la espada, que ya estaba reluciente, o untar de grasa las juntas de la armadura. No aguantaba mucho, de nuevo se levantaba y salía de la tienda, embrazando lanza y escudo, y su sombra blanquecina se deslizaba por el campamento. De las tiendas cónicas se elevaba el concierto de las pesadas respiraciones de los dormidos. Aquel poder cerrar los ojos, perder la conciencia de sí, hundirse en el vacío de las propias horas y luego al despertar, volverse a encontrar igual que antes para reanudar los hilos de la propia vida. Era algo que Agilulfo no podía saber, y su envidia por la facultad de dormir propia de las personas existentes era una envidia vaga, como de una cosa que no puede ni siquiera concebirse. Lo hería e inquietaba aún más la vista de los pies desnudos que asomaban aquí y allí por el borde de las tiendas, con los pulgares hacia arriba. El campamento durante el sueño era el reino de los cuerpos, una extensión de vieja carne de Adán, exaltada por el vino bebido y el sudor de la jornada guerrera. Mientras en el umbral de los pabellones yacían desarmadas las vacías armaduras que los escuderos y servidores por la mañana pulirían y pondrían a punto. Agilulfo pasaba atento, nervioso, altivo. El cuerpo de la gente que tenía un cuerpo le producía, sin duda, un malestar semejante a la envidia, pero también una ansia que era de orgullo, de superioridad desdeñosa. Los colegas tan nombrados, los gloriosos paladines, ¿qué eran ahora? La armadura, testimonio de su grado y nombre, de las hazañas llevadas a cabo, de la fuerza y el valor, hela aquí reducida a una envoltura, a chatarra vacía, y las personas roncando, con la cara aplastada en la almohada y un hilo de baba que caía de los labios abiertos. A él no era posible descomponerlo en piezas, desmembrarlo. Era y seguía siendo en cada momento del día y de la noche
Agilulfo, Emo, Bertrandino, de los Gildivernos y de los otros de Coventras y Sura, armado caballero de Selimpia Citerior y de Fez el día tal, habiendo realizado para gloria de las armas cristianas las acciones tal y tal, y encargado en el ejército del emperador Carlomagno del mando de las tropas tal y cual, y poseedor de la más bella y reluciente armadura de todo el campamento, inseparable de él, y mejor oficial que muchos que se jactan de insignes. Es más, el mejor de todos los oficiales. Y sin embargo, paseaba infeliz en la noche. Oyó una voz. Señor oficial, discúlpeme, pero ¿cuándo va a llegar el relevo? Me han dejado plantado aquí hace más de 3 horas. Era un centinela que se apoyaba en la lanza como si tuviera retortijones. Agilulfo ni siquiera se volvió. Dijo: te equivocas, yo no soy el oficial de guardia. Y siguió adelante. Perdonadme, señor oficial, al veros dar vueltas por aquí creía... A la más pequeña falta en el servicio, a Agilulfo le cogía la manía de revisarlo todo, de hallar otros errores y negligencias en el proceder ajeno, el sufrimiento agudo por lo que está mal hecho, fuera de lugar. Pero al no ser de su incumbencia efectuar una inspección como esa, a aquellas horas, también su conducta podría considerársela fuera de lugar, incluso indisciplinada. Agilulfo trataba de contenerse, de limitar su interés a cuestiones particulares, de las que de cualquier modo al día siguiente tendría que ocuparse, como la disposición de ciertas perchas donde se guardaban las lanzas, o los artificios para mantener seco el heno. Pero su blanca sombra siempre topaba con el jefe de guardia, el oficial de servicio, la patrulla que revolvía en la cantina buscando una pequeña damajuana de vino que había sobrado la noche anterior. Cada vez Agilulfo tenía un momento de incertidumbre, de si debía comportarse como quien sabe imponer con su sola presencia el respeto a la autoridad, o como quien, encontrándose donde no tiene que encontrarse, da un paso atrás, discreto, y finge no estar allí. Con esta incertidumbre se detenía, pensativo, y no conseguía tomar ni una postura ni otra. Solo sentía que fastidiaba a todos, y habría querido hacer algo para entrar en una relación cualquiera con el prójimo. Por ejemplo, ponerse a gritar órdenes, improperios de cabo, o estallar en carcajadas y soltar palabrotas como entre compañeros de posada. En cambio, murmuraba algunas palabras de saludo ininteligibles, con una timidez disfrazada de soberbia, o una soberbia corregida por la timidez, y seguía adelante. Pero todavía le parecía que aquellos le habían dirigido la palabra, y se volvía apenas diciendo, ¿eh? Pero luego enseguida se convencía de que no era a él a quien hablaban, y se alejaba como si escapara. Avanzaba hasta los límites del campamento, a lugares solitarios, subiendo por una altura desnuda. La noche en calma estaba recorrida solamente por el suave vuelo de pequeñas sombras informes de alas silenciosas que se movían alrededor sin dar una dirección ni siquiera momentánea. Los murciélagos. Incluso ese mísero cuerpo incierto entre ratón y ave era, sin embargo, algo tangible y cierto, algo con lo que podía chocar uno en el aire, con su boca abierta tragando mosquitos, mientras que Agilulfo, con toda su coraza, era atravesado en cada fisura por las ráfagas del viento, por el vuelo de los mosquitos y los rayos de la luna. Una rabia indeterminada que le había crecido dentro estalló de pronto. Desenvainó la espada, la agarró con las 2 manos, arremetió con todas sus fuerzas contra cada murciélago que bajaba. Nada, continuaban su vuelo sin principio ni fin, apenas agitados por el desplazamiento de aire. Agilulfo daba golpes y más golpes. Ya ni siquiera trataba de golpear a los murciélagos. Sus sablazos seguían trayectorias más regulares, se ordenaban según los modelos de esgrima con el espadón,
y Agilulfo había empezado a hacer ejercicios como si se estuviera adiestrando para el próximo combate y exhibía la teoría de los molinetes, de los quites, de las fintas. Súbitamente se detuvo. Un joven apareció de repente de entre un seto, allí en la altura, y lo miraba. Estaba armado solo con una espada y llevaba el pecho ceñido por una leve coraza. «Oh, caballero», exclamó, «no quería interrumpiros. ¿Es para la batalla que os ejercitáis? Porque habrá batalla con las primeras luces de la mañana, ¿verdad? ¿Permitís que haga ejercicios con vos?» Y tras un silencio, «Llegué al campamento ayer, será la primera batalla para mí. Es todo tan distinto de como me esperaba». Agilulfo estaba ahora de través, con la espada apretada contra el pecho, los brazos cruzados, protegido todo él tras el escudo. Las disposiciones para un posible encuentro armado, decididas por el mando, son comunicadas a los señores oficiales una hora antes del comienzo de las operaciones, dijo. El joven se quedó algo confundido, como frenado en su arrebato, pero una vez vencido un ligero balbuceo recomenzó con el calor de antes. «Es que yo, veréis, he llegado ahora para vengar a mi padre, y quisiera que vosotros, los más viejos, me dijerais, por favor, qué debo hacer para encontrarme en la batalla frente a ese perro pagano del argalífico Arre. Sí, precisamente él, y partirle la lanza en las costillas, tal como él hizo con mi heroico progenitor, que Dios lo tenga en su gloria, el difunto marqués Gerardo de Rosellón». «Es muy sencillo, muchacho», dijo Agilulfo. Incluso en su voz había ahora un cierto calor, el calor de quien, conociendo al dedillo los reglamentos y escalafones, goza demostrando su propia competencia y también confundiendo la desprevención ajena. «Tienes que hacer una súplica a la Superintendencia de Duelos, Venganzas y Manchas al Honor, especificando los motivos de tu solicitud, y se estudiará de la mejor manera para ponerte en condiciones de que obtengas la satisfacción deseada». El joven, que esperaba al menos algún indicio de admirada reverencia al pronunciarse el nombre de su padre, se quedó apesadumbrado más por el tono que por el sentido de aquella salida. Luego trató de meditar sobre las palabras que el caballero le había dicho, pero para negarlas en su interior y mantener vivo su entusiasmo. «Pero, caballero, no son las superintendencias lo que me preocupa, comprendedme. Es que me pregunto si en la batalla el valor que siento, el enseñamiento que me bastaría para destripar no a uno sino a 100 infieles, e incluso mi arrojo con las armas porque estoy bien adiestrado, ¿sabéis? Digo que si allí en aquella gran refriega, antes de haberme orientado, no sé, si no encuentro ese perro, si se me escapa. Quisiera saber qué es lo que hacéis vos en estos casos, caballero. Decidme cuando en la batalla esté en juego un asunto vuestro, algo absoluto para vos solo». Agilulfo respondió secamente: «Me atengo estrictamente a las disposiciones. Hazlo tú también así, y no te equivocarás». «Perdonadme», dijo el muchacho, y estaba allí como pasmado. «No quería importunaros. Me habría gustado hacer algunos ejercicios de espada con vos, con un paladín, porque, sabéis, yo soy bueno en esgrima, pero a veces, por la mañana temprano, los músculos están como entumecidos, fríos. No van como uno quisiera. ¿No os pasa también a vos?» «A mí no», dijo Agilulfo, y ya le volvía la espalda. Se marchaba. El joven se encaminó hacia el campamento. Era la hora incierta que precede al alba. Se notaba entre los pabellones un primer movimiento de gente. Ya antes de Diana el Estado Mayor estaba en pie. En las tiendas de los mandos y los furrieles se encendían las antorchas que contrastaban con la media luz que se filtraba del cielo.
Era de verdad un día de batalla que comenzaba como ya corría la voz desde la noche anterior. El recién llegado era presa de la excitación, pero una excitación distinta de la que se esperaba, de la que lo había llevado hasta allí, o mejor, era un ansia de volver a encontrar tierra bajo los pies, ahora que parecía que todo lo que tocaba sonaba a vacío. Encontraba a paladines ya encerrados en sus corazas brillantes, en los esféricos yelmos empenachados, el rostro cubierto por la celada. El muchacho se volvía para mirarlos y le entraban ganas de imitar su porte, su orgullosa manera de girar por la cintura, como si coraza, yelmo y hombreras fueran una sola pieza. Y aquí estaba él, entre los paladines invencibles, dispuesto a emularlos en la batalla con las armas en la mano, a convertirse en uno de ellos. Pero los dos que estaba siguiendo, en lugar de montar a caballo, iban a sentarse detrás de una mesa repleta de papeles. Eran, sin duda, dos grandes comandantes. El joven corrió a presentarse a ellos. Soy Rambaldo de Rosellón, bachiller, del difunto marqués Gerardo. He venido a enrolarme para vengar a mi padre, muerto como un héroe bajo las murallas de Sevilla. Aquellos dos se llevaban las manos al yelmo emplumado, lo levantaban separando la babera de la gola y lo posan sobre la mesa. Y bajo los yelmos aparecen dos cabezas calvas, amarillentas, dos caras con la piel un poco blanda, todo bolsas y unos bigotes esmirriados, dos caras de escribientes, de viejos funcionarios chupatintas. Rosellón, Rosellón, dicen recorriendo unos rollos con los dedos humedecidos de saliva. Pero si ya te inscribimos ayer, ¿qué quieres? ¿Por qué no estás con tu sección? Nada, no sé, esta noche no he conseguido coger el sueño. El pensamiento de la batalla. Yo debo vengar a mi padre, ¿sabéis? Tengo que matar al Argalif Izoarre y de este modo procurar... Sí... La superintendencia de duelos, venganzas y manchas al honor. ¿Dónde está? Apenas ha llegado y oye con lo que sale. Pero, ¿qué sabes tú de la superintendencia? Me lo ha dicho ese caballero, ¿cómo se llama? El de la armadura toda blanca. Solo nos faltaba él. Qué manía de meter en todo la nariz que no tiene. ¿Cómo? ¿No tiene nariz? En vista de que a él la sarna no le pica, dijo el otro detrás de la mesa, no encuentra nada mejor que rascarles la sarna a los demás. ¿Por qué no le pica la sarna? ¿Y en qué sitio quieres que le pique si no tiene ningún sitio? Ese es un caballero que no existe. Pero, ¿cómo que no existe? Yo lo he visto. Existía. ¿Qué has visto? Chatarra. Es uno que existe sin existir. ¿Entiendes, cabeza de chorlito? Nunca el joven Rambaldo hubiera imaginado que las apariencias pudieran revelarse tan engañosas. Desde el momento en que había llegado al campamento descubría que todo era distinto de lo que parecía. Así que en el ejército de Carlomagno se puede ser caballero con tantos nombres y títulos y además combatiente de pro y celoso oficial sin necesidad de existir. Para el carro. Nadie ha dicho en el ejército de Carlomagno se puede, etc. Solo hemos dicho en nuestro regimiento hay un caballero así y así. Eso es todo. Lo que puede existir o dejar de existir en líneas generales no nos interesa a nosotros, ¿entendido? Rambaldo se dirigió al pabellón de la Superintendencia de Duelos, Venganzas y Manchas al Honor. Ya no se dejaba engañar por las corazas y los yelmos emplumados. Comprendía que detrás de aquellas mesas las armaduras ocultaban hombrecillos enjutos y polvorientos. Y aún gracias si dentro había alguien. Así que quieres vengar a tu padre, Marqués de Rosellón, de grado general. Veamos, para vengar a un general, el procedimiento mejor
es quitar de en medio a 3 comandantes. Podríamos asignarte 3 que fueran fáciles y asunto terminado. No me he explicado bien. Es Isoarre, el Argalif, al que debo matar. Fue él en persona quien derribó a mi glorioso padre. Sí, lo hemos entendido. Pero echar abajo un Argalif no vayas a creer que es algo tan sencillo. ¿Quieres 4 capitanes? Te garantizamos 4 capitanes infieles antes de mediodía. Mira, que 4 capitanes se dan por un general de división y tu padre era general de brigada solamente. Buscaré a Isoarre y lo destriparé. A él. Solo a él. Tú acabarás arrestado, no combatiendo. Puedes estar seguro. Reflexiona un poco antes de hablar. Si te ponemos dificultades para Isoarre, es que habrá motivos para ello. Si nuestro emperador, por ejemplo, tuviese con Isoarre alguna negociación en curso, pero uno de aquellos funcionarios, que había estado hasta entonces con la cabeza hundida en los papeles, se alzó regocijado. Todo resuelto, no hay necesidad de hacer nada. ¿Para qué venganza? No hace falta. Oliverio el otro día, creyendo a sus 2 tíos muertos en batalla, los vengó. Por el contrario, se habían quedado borrachos debajo de una mesa. Nos encontramos con estas 2 venganzas de tío de más. Un buen lío. Ahora todo se arregla. Una venganza de tío nosotros la contamos como media venganza de padre. Es como si tuviéramos una venganza de padre en blanco, ya ejecutada. Ah, padre mío, Rambaldo desvariaba. ¿Pero qué te pasa? Habían tocado Diana. El campamento al alba pululaba de gente armada. Rambaldo habría querido mezclarse con aquella multitud que poco a poco tomaba forma de pelotones y compañías encuadradas, pero le parecía que aquel chocar de hierro era como un vibrar de élitros de insectos, un chisporroteo de cáscaras secas. Muchos guerreros estaban encerrados en el yelmo y la coraza hasta la cintura, y bajo la falda asomaron las piernas en calzones porque Quijotes y Grebas se esperaban estar en la silla para ponerlos. Las piernas, bajo ese tórax de acero, parecían más delgadas como patas de grillo, y la forma que tenían de mover cuando hablaban, las cabezas redondas y sin ojos, y también de mantener replegados los brazos con el estorbo de codales y mandiletes, era de grillo o de hormiga, y del mismo modo su trajín parecía un confuso pateo menudo de insectos. En medio de ellos, los ojos de Rambaldo fueron buscando algo. Era la blanca armadura de Agilulfo, que esperaba volver a encontrar. Quizá porque su aparición habría vuelto más concreto el resto del ejército, o bien porque la presencia más sólida que había hallado era precisamente la del caballero inexistente. Lo descubrió bajo un pino sentado en el suelo, colocando pequeñas piñas según un dibujo regular, un triángulo isósceles. A estas horas de la madrugada, Agilulfo tenía siempre necesidad de dedicarse a un ejercicio de exactitud, contar objetos, ordenarlos en figuras geométricas, resolver problemas de aritmética. Es la hora en que las cosas pierden la consistencia de sombra que las ha acompañado en la noche y vuelven a adquirir poco a poco los colores. Pero mientras tanto atraviesan algo así como un limbo incierto, apenas rosadas y casi aureoladas por la luz. La hora en que menos seguros estamos de la existencia del mundo. Él, Agilulfo, tenía siempre necesidad de sentir frente a sí las cosas como un muro macizo al que contraponer la tensión de su voluntad, y sólo así conseguía mantener una segura conciencia de sí mismo. Si en cambio el mundo a su alrededor se esfumaba en lo incierto, en lo ambiguo, también él se sentía ahogar en esta mórbida penumbra, sin conseguir que aflorase del vacío un pensamiento claro, un impulso decidido, un pundonor.
Se sentía mal. Eran esos los momentos en que creía desfallecer. A veces, solo a costa de un esfuerzo extremo, lograba no disolverse. Entonces se ponía a contar hojas, piedras, lanzas, piñas, cualquier cosa que tuviera delante, o ponerlas en fila, a ordenarlas en cuadrados o en pirámides. El dedicarse a estas ocupaciones exactas le permitía vencer el malestar, absorber el descontento, la inquietud y el marasmo, y recobrar la lucidez y la compostura habituales. Así lo vio Rambaldo, mientras con movimientos absortos y rápidos disponía las piñas en triángulo, luego en cuadrados sobre los lados del triángulo, y sumaba con obstinación las piñas de los cuadrados de los catetos, comparándolas con la del cuadrado de la hipotenusa. Rambaldo comprendía que aquí todo avanzaba con rituales, convenciones, fórmulas, y debajo de esto, ¿qué había debajo? Se sentía presa de un azoramiento indefinible, al saberse fuera de todas estas reglas del juego. Luego, su deseo de tomar venganza de la muerte de su padre, y este ardor por combatir, por enrolarse entre los guerreros de Carlomagno, ¿no era también un ritual para no hundirse en la nada, como ese quitar y poner piñas del caballero Agilulfo? Y oprimido por la turbación de tan inesperadas cuestiones, el joven Rambaldo se lanzó al suelo y estalló en llanto. Sintió que algo se le posaba en los cabellos, una mano de hierro, aunque ligera. Agilulfo estaba arrodillado junto a él. ¿Qué tienes, muchacho? ¿Por qué lloras? Los estados de desfallecimiento o desesperación o furor de los otros seres humanos le daban inmediatamente a Agilulfo una calma y una seguridad perfectas. El sentirse inmune a los sobresaltos y angustias que sufren las personas existentes lo llevaba a tomar una actitud superior y protectora. «Perdonadme», dijo Rambaldo. «Quizá es cansancio. No he conseguido pegar ojo en toda la noche y ahora me encuentro perdido. Si pudiera adormecerme al menos un momento, pero ya es de día. Y vos, que también os habéis quedado despierto, ¿cómo os las arregláis? Yo me encontraría perdido si me adormeciera, aunque solo fuera un instante», dijo bajito Agilulfo. «Mejor dicho, ya no volvería a encontrarme para nada, me perdería para siempre. Por eso paso muy despierto cada instante del día y de la noche. Debe ser desagradable». «No». La voz se había vuelto seca, fuerte. «¿Y la armadura? ¿No os la quitáis nunca de encima?», volvió a murmurar. «No hay un encima. Quitar o poner, para mí, no tiene sentido». Rambaldo había alzado la cabeza y miraba en las fisuras de la celada, como si buscara en aquella oscuridad el destello de una mirada. «¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser si no?». La mano de hierro de la armadura blanca estaba posada todavía en los cabellos del joven. Rambaldo la sentía apenas posar sobre su cabeza, como una cosa que, sin que le comunicase ningún calor de proximidad humana, fuera consoladora o fastidiosa, y sin embargo advertía una especie de tensa obstinación que se propagaba por él.